Primero que todo, darle las gracias a AMSE por esta invitación, por esta iniciativa que han tomado ya desde hace unos meses de formar una comunidad aquí en la ciudad de Armenia sobre microbiología de farmacoresistencia, algo que es esencial para la formación de todo médico y que digamos que estaba apenas en los inicios aquí. Yo sé que con todo este trabajo que están haciendo se va a llegar muy lejos y gracias a ustedes por la participación. El día de hoy vamos a hablar de síndrome de febril agudo. Pues como ya lo les dijo, mi nombre es Daniel, soy médico de la Universidad del Quindío y básicamente vamos a abordar algunos aspectos de los síndromes febriles más importantes enfocados al área tropical, en lo cual el médico general, principalmente y como estudiantes en formación, debemos enfocarnos en la región en la que estamos para hacer, digamos, una atención adecuada a nuestro paciente, notificar los brotes de enfermedades virales, bacterianas, parasitarias, que como saben surgen y resurgen a lo largo de los años y de esta forma, digamos, poder hacer un adecuado abordaje, diagnóstico y tratamiento de estos. Como primera medida, tenemos aquí una definición muy simple del síndrome febril aguda. Ya el Instituto Nacional de Salud ha tomado una definición que ha sido ampliamente difundida en Latinoamérica y se define como el inicio repentino de fiebre en menos de 7 días de evolución en pacientes entre 5 a 65 años, de los cuales no se hayan identificado signos ni síntomas relacionados con un foco aparente. Y también Cortés et al. En el 2016 nos habla de un conjunto de enfermedades que cursan con fiebre en el contexto de exposición a áreas tropicales. Esto es importante analizarlo tanto las personas que viven en áreas endémicas, subendémicas o que simplemente tienen viajes y regresan de un área de esta índole. Y como su nombre lo indica, constituyen un motivo de consulta frecuente en los servicios de urgencias. Debemos reconocer, digamos, este síndrome febril y hacer una diferencia, digamos, un poco minuciosa sobre la fiebre de origen desconocido, que es otra entidad que ya fue definida hace muchos años por los doctores Petersdorf y Bison. La definieron con unos criterios básicos de una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados o más, con una duración mínima de 3 semanas y sin un diagnóstico establecido después de una intensa investigación de una semana en un entorno hospitalario. Como sabemos, gracias a los métodos que tenemos actualmente, las técnicas moleculares, esto puede ser, digamos que un poco menos, entre 3 y 5 días máximo, en un centro pues de alta complejidad. Y la diferencia más importante es que no solo estamos hablando de una fiebre que se da a infecciones, que pueden llegar a ser el 50% de esta causa, sino que hay otras entidades como las neoplasias, los síndromes inflamatorios y otros grupos de entidades que pueden generar fiebre de origen desconocido sin foco aparente y síndromes febriles periódicos. Esto digamos que se lo podríamos dedicar a otra charla para ya abordar especialmente todas estas causas con casos específicos, pero por ahora vamos a hablar de las causas infecciosas. Pues como sabemos, el área tropical comprende, aquí en el mapa lo describe muy bien, Colombia pues está obviamente en una de ellas, lo que corresponde a toda la región de Centroamérica, la cuenca amazónica, en África también, como sabemos es endémica para una gran cantidad de enfermedades tropicales y una gran parte del sudeste asiático. Iniciamos con la epidemiología de la enfermedad febril aguda o el síndrome febril agudo en Latinoamérica. En este estudio que fue hecho con una revisión de una serie de publicaciones entre los años 2007 y 2016, en las cuales se incluyeron Colombia, Brasil y Perú. En total se analizaron cerca de 14.000 pacientes, 13.500 pacientes que tenían fiebre, ¿sí? No tenían pues un límite de edad establecido y se encontraban tanto en entornos urbanos como rurales y en lugares de atención en salud de baja complejidad y de alta complejidad.
En este sentido, pues ellos analizaron, hicieron un resumen de esta etiología del síndrome febril agudo. Encuentran una serie de entidades como virus, arbovirus, chikungunya, dengue, virus respiratorios como influenza, espiroquetas como la leptospira, rickettsiosis, el Zika. Ya como sabemos, en los años 2015 a 2016 se presentó la epidemia aquí en Sudamérica. Y vemos aquí, por ejemplo, en Antioquia, es un estudio, digamos, muy clásico, en donde nos indican que la gran cantidad de pacientes evaluados cruzaron con dengue cuando presentaron pues esta enfermedad febril aguda, seguida de leptospirosis y rickettsiosis, siempre a tenerlo en cuenta. Sin embargo, vemos aquí en este color grisáceo, verde grisáceo, que hay una gran proporción de estas poblaciones en donde no se pudo establecer un diagnóstico, ya sea porque no se pensó diferencialmente en la posible causa de la enfermedad o porque no estaban pues las técnicas para detectarla. De igual forma, vamos viendo en todos los países donde fueron evaluadas estas enfermedades febriles que hay una gran proporción donde no hay una etiología establecida, lugares donde por el tiempo en el que se realizaron los estudios y analizaron tanto el Zika como el chikungunya tuvieron prevalencias, incidencias bastante altas, pero igual siempre hay una tendencia en donde priman las arbovirosis, hay una proporción más pequeña de rickettsiosis, leptospirosis en algunos lugares donde son endémicos, y una gran parte que no tiene una etiología conocida donde no se pudo establecer. Aquí vemos una gráfica muy bonita que nos muestra la coinfección de estos pacientes cuando tenían dengue, que eran 185 pacientes que se evaluaron, y tenían una coinfección. La más común fue con chikungunya y Zika, seguida pues de leptospirosis y otras entidades como rickettsias, influenza, mayaro, joropuch y otros virus que fueron evaluados allí. En el caso de nuestra región, el departamento del Quindío, se realizó un estudio muy interesante sobre las manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio de pacientes con enfermedad febril que tenían un diagnóstico sugestivo de dengue. El médico pensó inicialmente en dengue por sus manifestaciones clínicas, nexo epidemiológico. Se tomaron cerca de 150 pacientes y efectivamente a través de pruebas IgG, IgM, en dengue también se tomó RT-PCR, el 43,6% de los pacientes cursaron efectivamente con la sospecha que tenían los médicos al inicio. En segundo lugar, la rickettsiosis se presentó cerca de un 7%, seguido de leptospira en un 4%, y también se presentaron coinfecciones. Esto fue aquí en la ciudad de Armenia, en el Hospital San Juan de Dios. Infecciones entre dengue y rickettsias, un caso de malaria y un caso de hepatitis B. Pero vemos aquí, en esta gráfica, en este círculo gris, que un 44,5% no se pudo establecer la etiología del síndrome febril. Y es importante notar eso porque ya vamos a ver en el enfoque que nos proponen algunos autores en qué debemos pensar dependiendo de estas manifestaciones y los métodos diagnósticos que deberíamos utilizar en cada caso, dependiendo pues de cada manifestación clínica. El enfoque de este síndrome febril en Colombia se propone que sea inicialmente preguntándonos si es malárico o palúdico o si es no malárico, ya que esta enfermedad, como sabemos, puede simular muchas otras y puede cursar con una letalidad importante dependiendo la cepa que esté infectando al paciente o a las poblaciones. Y en estas enfermedades febriles, solamente el estado proinflamatorio ya nos va a generar una serie de signos y síntomas como mialgias, astenias, calofríos, inyección conjuntival, artralgias, que nos va, digamos, a desviar un poco la atención y nos va a hacer pensar en muchas cosas. Que lo importante es eso, pensarlas, sospecharlas y tomar la decisión adecuada a la hora del diagnóstico. También nos proponen, dependiendo de cómo se esté manifestando clínicamente, si hay erupciones dérmicas, sea adenopatías, lo que conocemos como el síndrome de mononucleosis infecciosa, ya los síndromes respiratorios, si hay hepatosplenomegalia
Estaremos pensando ya en enfermedades hepatotrópicas o que afecten el sistema retículo endotelial y los síndromes hemorrágicos, que son muy importantes y son en muchos casos de obligatorio notificación al Ministerio de Salud. Entonces aquí tenemos este algoritmo donde nos hablan si es malaria. Siempre debemos hacer una prueba, que es la prueba estándar, hasta el momento más asequible en todos los escenarios de salud, que es la gota gruesa, que sirve tanto para parasitemias altas como bajas, pero más para bajas parasitemias. Y una vez realicemos esta prueba, pues una vez sea positiva, vamos a tener que dar el tratamiento antimalárico y evaluar factores de riesgos para hacer o no seguimiento o continuar el algoritmo de enfoque sindrómico. Posteriormente vamos a ver qué manifestaciones tenemos, si es en piel, ¿sí? Si hay manifestaciones hemorrágicas en diferentes partes del cuerpo, si ya es un síndrome respiratorio, si hay ictericia, siempre es importante buscarlo, si hay adenopatías, ya sean cervicales, axilares o inguinales, o si es inespecífico, solo vemos que está el síndrome febril, un síntoma generales y no podemos establecer exactamente el diagnóstico. Aquí les señalo los síndromes que generan hemorragia, ictericia y el inespecífico, ya que en estos es que vamos a ahondar más durante la charla, debido pues a que estos otros los podríamos abordar en una charla completa también, pero siempre hay que pensar en las etiologías cuando hay una manifestación dérmica como dengue, rickettsiosis, leptospirosis, chikungunya, sarampión, que pues ha venido en aumento y se han presentado brotes, como ustedes saben, debido a los movimientos antivacunas en muchos lugares del mundo. También el VIH, el Zika puede presentarlo. En los hemorrágicos vemos que el dengue, una causa muy común, rickettsiosis, leptospirosis, fiebre amarilla, puede generarlo, ébola también. En el respiratorio sabemos que algunas enfermedades que a veces no pensamos podrían estar influyendo allí, ¿sí? Como la riqueza, leptospiras, hantavirus, obviamente la influenza, los adenovirus, el virus sincitial y el SARS-CoV-2, obviamente ahorita con la pandemia hay que considerarlo, sospechar de él y pues seguir el algoritmo y la guía que tenemos ahorita de la Asociación Colombiana de Infectología y pues las internacionales también para esto. En la ictericia, que lo identificamos, ya sabemos con coluria, colia, si hay prurito o olor abdominal y hipocondrio, muy común tener una fiebre amarilla, leptospira, malaria también, las hepatitis virales, virus del Epstein-Barr o citomegalovirus. Las adenopatías, el síndrome de mononucleosis, muy común que estemos cruzando con una toxoplasmosis, también virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus. Y los inespecíficos, pues ya son todos los anteriormente nombrados y otros que pueden aparecer y que debemos llegar, digamos, a dar con la causa y la etiología final de esto. Entonces vamos a empezar un poco con las enfermedades que suelen dar un síndrome ictérico. La malaria, como sabemos, es una enfermedad parasitaria generada por la picadura de un mosquito que va a transmitir un protozoario, el Plasmodium, como ustedes ya conocen, que en Colombia el Plasmodium, pues, más frecuente es el Plasmodium vivax, cerca de un 70%, aunque también hay zonas como Plasmodium falciparum, algunos casos reportados de malaria y de oval. La prevalencia en el mundo, la OMS estima que son cerca de 219 millones de casos al año y una mortalidad que puede ser de 435.000, de los cuales una proporción importante es en niños. La clínica, vamos a encontrar fiebre de menos de una semana, escalofríos intensos, siempre muy importante en el paciente que llegue con paroxismos, como los llaman algunos, en una zona endémica o que haya viajado a una zona endémica. Siempre pensar en malaria, inicialmente cuando hay sudoración profusa, cefalea, síntomas gastrointestinales también y hepatosplenomegalia. Como sabemos, dependiendo de la especie, pueden ser una fiebre terciana o fiebre cuartana, en el caso de Plasmodium malaria, y la malaria tiene unos signos de alarma que ahorita les voy a nombrar para definirla como una malaria complicada o no complicada, que va a requerir, en el caso de la complicada, un tratamiento de soporte mucho más avanzado, con manejo intravenoso y obviamente en una unidad hospitalaria. En cuanto al diagnóstico, la gota gruesa sigue siendo el estándar, el frotis de sangre periférica
se debe realizar para evaluar infecciones mixtas, y en zonas de difícil pues, acceso, donde no hay personal calificado. Esto se ha estimulado mucho en África, aunque en Colombia también algunas se tienen disponibles, como la inmunocromatografía, que va a tener algunos antígenos del parásito, donde los podemos identificar rápidamente, o la PCR, que ya es para laboratorios de referencia para hacer diferencias entre algunas especies que son muy similares morfológicamente. En cuanto a la leptospirosis, sabemos que es generada pues, por una espiroqueta, leptospira, entre las cuales encontramos los géneros interrogans, que es el más común, Noguchi, Alexandri y otros que ya son menos comunes, pero que también puede presentarse. Esta principalmente se transmite a través de roedores y otros. Como sabemos, sus ciclos pasan generalmente por vía renal y por la orina. Se pueden excretar estas espiroquetas y transmitirse al ser humano. El periodo de incubación es alrededor de 10 días y inicia con una sintomatología específica, como ya les había mostrado. Lo importante es siempre identificar la ictericia y que puede cursar con hemorragias, puede cursar con lesión renal aguda, insuficiencia hepática, cerca de un 10% de los casos. Esa es la fase inicial. Ya en la segunda fase puede aparecer exantema y otras manifestaciones ya más localizadas como uveitis y meningitis. Siempre que encontremos hemorragias y dificultad respiratoria, tenemos que pensar en esta entidad, lo que conocemos como síndrome pulmonar hemorrágico. Y el diagnóstico básicamente es por el nexo epidemiológico y la sospecha que tiene el médico ante un paciente con síndrome febril agudo, ictericia u otros signos, síntomas que nos puedan indicar que está cursando, porque en general estas pruebas de IgM, pues que se hacen, o el MAT, se demoran un poco, no están ampliamente disponibles y se deben hacer en ocasiones. Se recomienda que se hagan pruebas pareadas, es decir, pruebas cada cierto tiempo para confirmar la infección, ya que los anticuerpos deben ir subiendo, aumentando pues en sus títulos. El nexo epidemiológico, como les digo, es una clave para el diagnóstico de esta entidad que puede ser mortal y que el tratamiento está ampliamente disponible, como lo vamos a ver ahorita, que se le puede dar al paciente solo con la sospecha de que le va a salvar la vida. En cuanto a las hepatitis virales, la hepatitis A sabemos que es un virus RNA que se transmite vía fecal oral. Este es muy común pues, en niños que no tienen un esquema de vacunación completo, pero puede estar presente en algunos lugares de difícil acceso, donde no hay un saneamiento básico. Un periodo de incubación alrededor de un mes, fase febril preictérica, donde hay sintomatología inespecífica, puede haber dolor abdominal, incluso diarrea, es donde empieza pues a diseminarse el virus a través del agua, lo que puede pasar con mucha frecuencia. Ya en la fase ictérica hay coluria, acolia, y puede haber, digamos, casos graves en donde haya hepatitis fulminante. Este en general se resuelve, pero posteriormente pueden aparecer de nuevo unos cuadros similares, como una recaída de la enfermedad. Las pruebas más comunes son la IgG, IgM y pruebas de función hepática para seguimiento. Es importante en este cuadrito que les quería mostrar que el virus, pues la viremia, está presente cerca de las 2 semanas después de la exposición, dentro del periodo de incubación del virus, y en los virus en las heces también empieza a estar aquí presente, mucho antes de que empiecen a aparecer los títulos de anticuerpos, incluso antes de que empiecen los síntomas, ¿sí? Este periodo de incubación ya el virus puede estar en heces, está en sangre, y cuando aparecen los prodromos de esta sintomatología, y luego empieza la fase ictérica, ya podemos tener, digamos, otros contagiados, ya las transaminasas empiezan a elevarse y empieza pues la fase más crítica de la enfermedad. Siempre hay que tener en cuenta esto para hacer un aislamiento oportuno. La hepatitis B es un virus ADN, como sabemos, transmite a través de sangre, fluidos, pero en incubación mucho más largo que la hepatitis A, que puede llegar hasta ser hasta 180 días. Los síntomas también son muy frecuentes, aunque puede presentarse de forma asintomática. Y la edad es un factor que predice cronicidad, es decir, en los que
están infectados en el periodo perinatal, la cronicidad se presenta cerca de un 90%. A medida que aumenta la edad, ya durante la infancia en un 30% y en edades superiores un 6%. La infección crónica está caracterizada porque hay antígeno de superficie por más de 6 meses, es decir, hay infección activa, donde puede haber un contagio, y no hay aún antígeno para hepatitis. Esto es importante ya que el curso natural de la enfermedad nos puede llevar hasta una hepatitis crónica, cirrosis y a un cáncer hepatocelular. Cuando hay una infección por el virus delta, también puede darse una hepatitis fulminante, principalmente pues en embarazadas se ha visto. Y las pruebas, pues sabemos que el antígeno de superficie, los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que es el IgG post vacunación, siempre son importantes porque aunque la persona se vacune, hay un porcentaje alto relativamente alto de no respondedores que van a necesitar de diferentes esquemas. Algunos les puede haber pasado de que se han vacunado con diferentes esquemas y no han desarrollado aún los anticuerpos. Esto puede pasar con la vacuna para la hepatitis B. Y la fiebre amarilla, pues también es una arbovirosis que se considera reemergente, que se empiezan a aparecer de nuevo brotes después de que había estado como una fase de supresión, a un periodo de incubación de 3 a 5 días, ¿sí? Fiebre generalmente alta, postración, osteomiasis ictericia, y puede haber hemorragias en casos severos, lo que se conoce como el síndrome ictérico hemorrágico, incluso encefalopatía. La fase inicial puede haber fiebre, bradicardia, ictericia, dolor abdominal y hepatomegalia. Y en la tardía ya este compromiso puede llevar hasta un déficit de factores de coagulación por el compromiso hepático y secundaria muy importante. También tener en cuenta que aunque es frecuente que se produzcan brotes en el ciclo selvático con algunos primates donde los mosquitos están transmitiendo la enfermedad, esporádicamente se van a presentar, digamos, transmisión a humanos, ya que es una zoonosis, y generarse brotes urbanos ya en poblaciones aglomeradas que pueden llegar pues incluso a mortalidades importantes. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Con pruebas diagnósticas, la IgM y la IgG siempre va a ser importante para esto, y la RT-PCR. Listo, aquí tenemos en la malaria, todos sabemos pues por la guía colombiana, la mayoría, de que dependiendo del tipo, pues vamos a tener un tratamiento específico. Sabemos que los derivados de la artemisina, como el arteméter, pues han hecho que en el mundo y en los países, por ejemplo, del África subsahariana, donde es tan común y donde son tan altas las tasas de mortalidad, se controle la malaria pues, de una forma muy importante, aunque pues ya empezaron a aparecer resistencia contra estos, pero cuando ustedes encuentren una malaria por falciparum, cuando le hagan la gota gruesa, lo encuentren con ese paciente con síndrome febril, siempre pues pensar en la primera línea de artemether lumefantrine, buscarlo, tratar de gestionar la consecución de este medicamento, que es muy importante para el control rápido de la parasitemia en el paciente y para evitar pues las complicaciones de esta enfermedad. En el VIVAS, la cloroquina y la primaquina, tratar de tenerla en cuenta siempre como tratamiento altruista para evitar las formas latentes o los sinusoides de la enfermedad. Y ya de manera complicada, pues en los casos de embarazo hay otros esquemas que en este momento pues no voy a profundizar, pero que se deben tener en cuenta para este tipo de pacientes. En la leptospirosis, como les decía, siempre que haya nexo epidemiológico, que ustedes estén sospechándola, bueno, hay que enviar las pruebas, pero miren que el tratamiento está ampliamente disponible, como lo es la amoxicilina, penicilina sódica, o incluso la doxiciclina o tetraciclina. Así que, por ejemplo, darle amoxicilina a este paciente donde sospechamos le va a hacer mucho más bien que mal en el caso de que estemos frente a esta entidad, y estaríamos evitando pues una complicación o una incluso mortalidad de este paciente, porque esta enfermedad también es letal. En la hepatitis A, pues sabemos que el manejo sintomático, aislamiento de estos pacientes, y siempre hacer una notificación inmediata de estos casos. En hepatitis B, pues aquí en el artículo no muestran los tratamientos, pero pues hay algunos
tratamientos que están empezando a surgir en estudios, que posteriormente ya las guías pues empezarán a tenerlos. La fiebre amarilla también hay que hacer un aislamiento temprano, un manejo sintomático y una protección gástrica con omeprazol para evitar pues también hemorragias, y no usar medicamentos hepatotóxicos, es algo muy importante. Signos de alarma, sabemos siempre un signo neurológico en un paciente con malaria, pacientes que tengan dificultad respiratoria, hipotermia o hiperpirexia, donde haya diarrea o vómito, haya una deshidratación grave, o hayan algún signo de hemorragia, siempre son signos de alarma, al igual que las parasitemías altas, mayores a 50.000. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto para hacer un manejo ya en un nivel de complejidad más alto y pues un seguimiento mucho más estricto. La leptospirosis igualmente, las fiebres muy altas, dolor abdominal, al igual que por ejemplo en el dengue, gingivorragia, ¿sí? Hemoptis, manifestaciones hemorrágicas, dificultad respiratoria, como ya sabíamos por el síndrome pulmonar hemorrágico que puede presentar, y la oliguria. Siempre el riñón es un órgano predominantemente afectado por esta bacteria, entonces hay que evaluarlo siempre y tenerlo presente. En las hepatitis virales también, cuando presenta sitios, o sea, signos de una falla hepática inminente, elevación de transaminasas o prolongación de tiempos, también tener en cuenta pues una remisión temprana. Y en la fiebre amarilla, como les decía, estos signos ya más localizados como encefalopatía o hemorragias. Bueno, en cuanto a las enfermedades que suelen dar un síndrome hemorrágico, tenemos el dengue, ya sabemos, una arbovirosis transmitida por Stegomia aegypti o Stegomia albopictus, con un periodo de incubación cerca de una semana. Sabemos que hay una primera etapa caracterizada por fiebre, como todos los que les he ido nombrando, y puede asociarse a cefalea, dolor retrocular, artralgias, mialgias, incluso exantema. Luego, ya con la efervescencia, empieza la etapa crítica, donde se extravasa el plasma hacia los tejidos y puede aparecer un choque hipovolémico. Siempre tener diagnósticos diferenciales con los que ya les he ido nombrando, a otras arbovirosis, con leptospirosis, muy importante tenerlo en cuenta. Y ya desde hace un tiempo con las guías internacionales de dengue tenemos de que hay un dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, donde ya tenemos una cefalea intensa, donde hay deshidratación grave, dolor abdominal, vómito, entre otras, que esto nos puede pues estar indicando que estamos frente a un dengue grave, y ya finalmente un choque por dengue, que pues es una condición muy, muy extrema. Aquí tenemos un cuadrito que yo sé que muchos reconocen, que es el curso de la enfermedad, donde empezamos una fase febril que corresponde con la viremia, ¿sí? La temperatura puede ser alta, llegará incluso a los 40 grados en algunas personas. Y también empieza esta etapa de deshidratación que va de la mano con todo este estado proinflamatorio del inicio pues, de la enfermedad. Ya va a aparecer una fase crítica en donde vemos que las plaquetas van disminuyendo, ¿sí? Y el hematocrito empieza a aumentar ya en el inicio de la fase crítica. Y aquí es donde puede aparecer el choque hemorrágico, el choque hipovolémico y pues el daño a órganos. Como ustedes ven aquí en la imagen de la temperatura, es donde la temperatura baja y el paciente se siente un poco mejor, porque la fiebre naturalmente nos va a producir una gran cantidad de síntomas, pero es una etapa crítica porque es donde el paciente se puede complicar y puede llegar a morir, porque el dengue tiene una tasa pues, de letalidad, puede matar a los pacientes. Entonces siempre hay que hacer un seguimiento seriado en el hemograma para vigilar estos parámetros, el control de la temperatura y la verificación de esta, y la hidratación. Absolutamente tenemos que tener, digamos, los ojos puestos en la hidratación para evitar que el paciente llegue pues, a un mal desarrollo de la enfermedad. Y ya la fase de recuperación, donde ya empiezan a aumentar las inmunoglobulinas, donde las vamos a reconocer alrededor del día 6, un día, digamos, 5, 6, mejor 6, donde podemos ya tener un diagnóstico más establecido de esta enfermedad y notificarla, y pues hacer las recomendaciones de salud pública necesarias. Como sabemos, también hay otras pruebas como la NS1 que se presenta en los primeros días, RT-PCR, para saber cuál serotipo es el que está infectando,
y pues aislamiento viral en laboratorios de referencia. El ébola no está aquí, pero como ustedes saben, se han presentado epidemias en África con cierta frecuencia en los últimos años, de esta última década, los brotes que se han presentado y que se han extendido a otros lugares. Dado el caso, podría llegar aquí, entonces quería nombrarle algunos aspectos de este virus ARN que hace parte pues, de los Marburg virus, de los Ebola virus, y que tiene un periodo de incubación en promedio de 12 días, que tiene una fase inicial, un cuadro en específico, como todas. Ahí ya nosotros, digamos que estamos ubicados. Luego, síntomas gastrointestinales que también dan otras enfermedades febriles. Y posteriormente hay una deshidratación, ¿sí? Que puede ser grave, muy grave, y resulta con, digamos, en afecciones electrolíticas, incluso en sepsis. Y ya la fase de resolución en la cual el paciente fallece, ¿sí? En falla multiorgánica o se recupera, que puede ser, pero la tasa de letalidad sabemos que está alrededor del 90%. Los estudios clínicos que han hecho pues, de medicamentos, que hasta ahora no hay uno totalmente efectivo, se ha visto que la atención médica tardía es lo que predispone a la alta letalidad también del paciente, ¿sí? Cuando el paciente llega y puede tener un soporte adecuado en estos centros que instalan los organismos de salud, el paciente pues, tiene más chance de sobrevivir, pero pues la enfermedad digamos que es un poco traicionera en ese sentido. Y vemos una gráfica muy interesante del New England que nos muestra cómo se empiezan a comportar, digamos, estos brotes a nivel selvático, con la transmisión entre primates y entre otros animales que pueden dar el inicio a un caso índice que ya sea por fluidos, que es la principal vía de transmisión por contacto, incluso transdérmico, se ha documentado, hace un brote en estas comunidades, donde siempre se recomienda pues establecer un entorno, en el entorno comunitario, básicamente un centro de atención especializado para estos pacientes, ya que en el momento dado que se trasladen a lugares de alta complejidad, ciudades, el brote se puede extender, entonces siempre se recomienda atenderlos en este tipo de lugares con un triage, con un aislamiento y prevenir pues el avance de la enfermedad. Ya posteriormente en los convalecientes se han hecho estudios importantes para el seguimiento, entendimiento de esta enfermedad y para, pues como sabemos, sacar el suero convaleciente, incluso anticuerpos monoclonales que pueden ayudar a la sobrevida de otros pacientes en esos brotes o en futuros brotes. En este seguimiento se ha establecido un síndrome post-ébola donde los pacientes tienen dolores, tienen cefalea y síntomas inespecíficos, incluso 6 meses posterior a sufrir la enfermedad. Y se ha visto que en todos los fluidos puede estar, incluso en el semen, durante una gran proporción del tiempo, pero se cree que esto no es una vía totalmente efectiva para la transmisión. Aquí tenemos pues los signos de alarma, ¿sí? El tratamiento, donde en ambos es sintomático y hay que hacer una reanimación hídrica básicamente y notificarlo, por supuesto. Y finalmente tenemos las enfermedades que suelen dar un síndrome en específico, un síndrome febril, la rickettsiosis, transmitida por unos artrópodos hematófagos, algunas garrapatas, entre otros que están, digamos, presentes en algunas zonas que se consideran endémicas. Una vez estas pican o muerden al paciente, transmiten estas bacterias que son intracelulares obligadas. Aquí vemos, por ejemplo, en el niño, el sitio de inoculación. Y se caracteriza, obviamente, por fiebre, cefalea, malestar, y puede aparecer un brote en tronco. Vemos aquí, por ejemplo, en la zona escapular. Sabemos que las rickettsiosis también son conocidas como las fiebres manchadas, entonces, siempre que ustedes vean esto, deben pensar en riquezas, deben pensar en la epidemiología del lugar donde están atendiendo a este paciente y pues obviamente pensar en los otros signos que pueden aparecer, que son gastrointestinales, incluso respiratorios, y es importante pensarlo ya que hay casos reportados de síndromes meningios, edema cerebral, pulmonar, incluso coagulación intravascular diseminada. Eso ya es una lesión avanzada en el niño en las rodillas, en la imagen superior
que ven, que también se corresponde con la enfermedad, y pues los anticuerpos pareados también son, digamos que, herramientas importantes para el diagnóstico, pero lo más importante es tener el nexo epidemiológico y la sospecha con la clínica del paciente. Sabemos que el tratamiento también es un tratamiento asequible, digamos, de relativamente fácil de conseguir, como la doxiciclina, y que puede salvar la vida del paciente. La fiebre tifoidea, sabemos que es producida por la salmonelosis, ¿sí? Las salmonelas, Salmonella enterica tiffi, la más común, o las paratifi, que son transmitidos a través de agua y alimentos. El periodo de incubación depende también de acuerdo a la dosis, puede fluctuar entre días a meses, regularmente 3 semanas, y después de esto, digamos, ingesta de alimentos contaminados, que es lo más común, hay un cuadro de dolor abdominal importante, acompañado pues de vómitos, diarrea, y variada intensidad, puede haber sangre, ¿sí? Moco, sangre en las heces y tenemos rectal. En las formas invasivas pueden haber fiebres muy altas, hay cefalea, hay dolor abdominal, bradicardia relativa y hepatosplenomegalia. Y también pueden aparecer exantema rosado no pruriginoso, en estos pacientes. La forma gastrointestinal generalmente corresponde a la notifi, pero pueden haber formas invasivas como una septicémica, puede haber fiebre entérica con las manifestaciones gastrointestinales, bacteremia o localizada, incluso artritis, meningitis, entre otros. Siempre los hemocultivos son importantes, pero hay una proporción importante de estos que no salen, van a salir positivos, entonces siempre la sospecha va a primar, ¿sí? Coprocultivo también, pero definitivamente el mielocultivo es lo que nos va a confirmar la infección en el paciente, pero sabemos que es una prueba que va a ser de difícil acceso para el primer nivel y pues en los centros que tenemos aquí en nuestra región. Entonces lo importante es evaluar las zonas donde está el paciente, tener un nexo epidemiológico, digamos, importante, de qué forma se está manifestando una diarrea profusa, en 48 horas, que puede tener sangre, y dar el tratamiento específico. Ya en los casos donde haya localización, pues debemos pensar en tomar pruebas ya, como por ejemplo mielocultivo, que en algunos casos se hace necesario. El absceso hepático también se los quería traer porque puede haber un síndrome inespecífico en ciertos pacientes. Ese se transmite pues oral fecal. Es muy común el amebiano, hay referencias en Colombia, dicen que cerca del 85%, y el piógeno, que también es común posterior a procedimientos quirúrgicos. Sabemos que este genera fiebre y dolor hipocondrio derecho, es lo más común, y se puede dar después de una ingesta de la entamoeba estolítica, se puede establecer una colitis y posteriormente una migración hasta el hígado. Cuando el absceso es único, uniloculado, pues y hay fiebre, dolor, es una alta probabilidad de que sea por entamoeba. La ecografía siempre va a ser esencial para el diagnóstico, pruebas hepáticas siempre, pruebas generales, y pues el cultivo, que en general si sale pues negativo, podemos pensar que sea entamoeba porque en los medios ahí ya no va a crecer, pero puede ser que dependiendo los antecedentes de la persona y el cultivo, lo que arroje, pues ya determinamos el piógeno y vamos a establecer el diagnóstico en estos. Y también les voy a hablar un poco acerca de las arbovirosis, como chikungunya, que es transmitida también por Estegomia o Aedes aegypti, con una sintomatología muy similar, pero lo más importante es que pueden haber poliartralgias y poliartritis entre un 70 a 100% de los infectados, y que va a generar morbilidad a largo plazo, síndrome crónico post-chikungunya, donde va a generar trastornos articulares hasta por meses, incluso ya años posterior a la infección de esta. La mortalidad es poco frecuente, pero pueden haber formas atípicas que se reportaban en los brotes, como Guillain-Barré, neuritis óptica, entre otros. Hay una fase aguda, posaguda y crónica, y la OPS pues, nos indica que siempre que haya un caso sospechoso de la infección, pues hay que tomar una muestra de suero en menos los días iniciales de los síntomas, menos de 5 días. Inicialmente una RT-PCR para dengue, si esta es negativa, luego se piensa en Zika, y finalmente si es negativa, en chikungunya, ya para la confirmación y ojalá pues con el aislamiento viral. La clínica es el diagnóstico básicamente y se confirma ya con RT-PCR y el tratamiento es sintomático. Y el Zika también, arbovirosis que conocemos que
que llegó hace cerca de 5 años aquí a Sudamérica, en Brasil. También en un cuadro inespecífico es frecuente que aparezca exantema y conjuntivitis, aunque también puede presentar atralgias y fiebre como las otras arbovirosis. Se ha observado que hay digamos que en Colombia, cuando dio el brote, se extendió ampliamente por el territorio y que en general pues no es grave, aunque sí se reportaron muertes y con coinfecciones. Lo importante es que puede haber transmisión sexual y puede haber transmisión intrauterina, y en los niños pueden tener microcefalia, como muchos ya lo han visto, pero también pueden tener trastornos del neurodesarrollo y otros, digamos, dificultades cognitivas. En las observaciones que han hecho grupos aquí, incluso colombianos en Cali, de que Zika pues no es tan simple como antes pensábamos, donde solo pensamos en microcefalia, sino que hay problemas a largo plazo en estos niños. Entonces siempre a las mujeres que estén pensando en quedar en embarazo en zonas endémicas, recomendarles todas las medidas para la contención del vector, y si hay sospecha, pues en el inicio de la gestación tomar las pruebas necesarias, que es por RT-PCR que se confirma. Toxoplasmosis también sabemos que es producida por este parásito, que es un protozoario, Toxoplasma gondii, que tiene un ciclo muy complejo, donde pues principalmente los félidos o felinos, que en su intestino, digamos que eliminan los quistes, estos se rompen y van, digamos, a tener un ciclo aquí en el intestino del gato. Posteriormente los ooquistes van a salir al ambiente, pueden transmitirse por el agua, por carne poco cocida, por contacto con heces de gatos o félidos, y que los hospederos intermediarios, que son gran cantidad de animales, incluyendo pues el humano, pueden tener manifestaciones inespecíficas, por ejemplo un síndrome de mononucleosis, como lo veíamos, o simplemente un síndrome febril, o ya otras como la toxoplasmosis ocular, toxoplasmosis cerebral en el caso de pacientes inmunosuprimidos, o toxoplasmosis congénita, en el caso de las embarazadas que tienen una primoinfección y que les transmite pues al feto esta. Y quería traerles pues un caso de un paciente masculino, un soldado natural de Boyacá, que fue remitido al hospital de Tolemaida, que ingresó pues al hospital militar con cuadro de varias semanas de evolución, 3 semanas, por fiebre no cuantificada, astenia y anemia, por eczema, malestar, y tenía pues dolor en región inguinal y cervical. Había estado en una zona selvática y le tomaron unos paraclínicos. Llegó aquí, como ven aquí en la radiografía, había un cierto infiltrado reticulonodular bilateral, y en la tomografía mostró pues un patrón de vidrio esmerilado aquí en esta zona también, como una consolidación. Le tomaron una gran cantidad de pruebas, no encontraban qué era, y finalmente tomaron las pruebas para toxoplasma y era pues una toxoplasmosis aguda con afectación pulmonar que se puede dar. Se han reportado casos de fatalidad fatales en Guyana y en la zona amazónica principalmente, y que pues una vez se le instauró el tratamiento con trimethoprim sulfa, el paciente remitió, mejoró de la infección. Entonces también siempre tener en cuenta en estos pacientes que vienen de zonas selváticas como diagnóstico diferencial. Aquí tenemos pues el manejo, que en chikungunya sintomática, en rickettsiosis, doxiciclina, primera línea siempre, aunque también se puede dar cipro, pero pues sabemos por el PROA que es mejor guardar estos medicamentos. En fiebre tifoidea, sí, cipro de la elección, sabemos por su amplio espectro con las salmonelas. La ceftriaxona también puede ser una opción importante, y trimethoprim sulfa. Y el absceso hepático, siempre en drenaje, pues el manejo antibiótico dependiendo de la etiología. Si es amibiano, metronidazol, primera elección, y piógenos ya dependiendo de los organismos que predominen allí. Y los signos de alarma, como ya les venía contando en el dengue, muchos pues ya conocen estos, y siempre hay que tener en cuenta para hacer la remisión al paciente, para hacer la interconsulta, etcétera. En el inespecífico, la rickettsiosis, cuando hay alteración del estado de conciencia, dificultad respiratoria. Y en chikungunya, en fiebre tifoidea, el dolor abdominal, cuando hay una diarrea pues invasiva, pueden haber perforaciones,
deshidratación grave, dificultad respiratoria y hemorragia. En el absceso hepático puede haber incluso ruptura diafragmática. Y el chikungunya, pues, cuando ya hay un dolor abdominal intenso, vómito, siendo incluso síntomas hemorrágicos, entonces es importante también tenerlo en cuenta. Ya en caso de viajeros, ¿sí? Siempre que tengan en cuenta malaria, algunos, pues, siempre nos preguntamos cuando vamos a una zona, una zona endémica, porque vamos a una misión médica, etcétera, si es importante la quimioprofilaxis, y pues en realidad sí se recomienda, la OMS tiene sus esquemas para los viajeros. Doxiciclina es un esquema que es asequible, primaquina también, o mefloquina también se puede usar. Sabemos que la vacuna aún está en estudio, por ser un protozoario, un parásito tan complejo, pues aún están en estudios. En dengue también medidas preventivas de exposición a los vectores, a los mosquitos. La vacuna, sabemos que hay una vacuna de Emvaxa, pero pues la efectividad no es muy alta para la infección, pero sí pues ha mostrado algo de efectividad para prevenir las formas severas. La rickettsiosis, también medidas preventivas de exposición a artrópodos transmisores de esta enfermedad, garrapatas, entre otras. La higiene es importante. Con los animales domésticos en las zonas rurales, por ejemplo, y uso de ropa blanca para fácil visualización de estos artrópodos. No hay vacuna efectiva tampoco. La salmonelosis, la fiebre tifoidea, siempre pues tener en cuenta los alimentos cocidos, el manejo higiénico, no comer en lugares, digamos, de dudosa procedencia, como decimos en algunas ocasiones. Hay una vacuna en actividad que es intramuscular, la leptospirosis, también evitar el contacto con mucosas, con vacunar a los animales, y algunas zonas, por ejemplo, se ha reportado en riachuelos o en aguas estancadas donde han tenido contacto personas, y puede haber transmisión a través de esto porque hay orina pues infectada allí. Las hepatitis virales, también las medidas sanitarias, la fiebre amarilla, el control, siempre el uso de repelentes, y obviamente pues la vacuna que tenemos allí. El absceso hepático, también prevenir básicamente la infección por entamoeba con el lavado de manos, y el ébola, pues evitar las áreas de circulación y el contacto con animales salvajes. Este también es un cuadrito que yo pues les quería compartir, donde ellos hacen digamos un enfoque muy interesante de la fiebre en la persona o en el paciente que retorna, ¿sí?, de un sitio endémico, donde hacen inicialmente una evaluación del riesgo, ¿sí?, y lo van a clasificar por QXOFA, que es muy sencillo, dependiendo si va a requerir resucitación inmediata, cultivos o pruebas moleculares avanzadas, o si el paciente ya está estable, no tiene signos de enfermedad severa, donde podemos empezar a hacer una evaluación ya más detallada, buscar signos, síntomas, y guiarnos pues si tiene fiebre con síntomas respiratorios, si tiene ictericia, dolor abdominal, o si tiene diarrea, o si simplemente es indiferenciado, y empezar a hacer todo el diagnóstico allí. Y en estos pues también nos indican hacer una remisión urgente, hacer una admisión hospitalaria del paciente, y empezar los tratamientos dependiendo de lo que estemos pensando. Entonces esto yo se los dejo también en la charla que queda grabada para que ustedes lo miren, y si es necesario me pueden escribir para enviárselos. Muchas gracias a todos, muchachos, espero que haya sido de interés, y quedo atento pues a las preguntas y a los comentarios que puedan tener y los aportes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Celis, por su revisión. En este momento creo que tenemos una pregunta en el chat, entonces se la voy a leer. Esta pregunta la realiza Ismael Naranjo. Él pregunta qué otros paraclínicos puedo solicitar si no cuento con la prueba de nivel cultivo para fiebre tifoidea. Sí, en estos pues muchos hemos escuchado los antígenos febriles, pero en realidad estos son muy, digamos, muy inespecíficos. Estos pueden aparecer en muchas infecciones. Entonces, los estudios y los reportes que hacen siempre muestran como una falencia ese diagnóstico, que los hemocultivos no son, digamos, tan sensibles y tan específicos.
los antígenos febriles podrían ayudar, ¿sí? O sea, nos tenemos que llenar es de motivos para hacer este diagnóstico. El mielocultivo pues es el más importante, pero sabemos que exponer al paciente a este tipo de pruebas pues puede ser difícil en muchos entornos. Entonces los antígenos febriles se pueden solicitar, aunque sean poco sensibles y específicos, pero siempre es la epidemiología, cómo está llegando el paciente, las manifestaciones que tiene, y pues obviamente se van a tomar los hemocultivos, los coprocultivos, y si es necesario otros para hacerlo, pero sí, sí es importante eso, aunque ya con los paneles de FilmArray gastrointestinales, algunos creo que ya incluyen en ellos algunas salmonelas, entonces podríamos estar pensando en esto. Y la OMS también ha sacado algunos proyectos de pruebas digamos, del lado de la cabecera del paciente, point of care, donde aplican, digamos, una serie de patógenos y pueden en poco tiempo y sin una necesidad de una tecnología avanzada detectar estos patógenos en los pacientes donde no se ha detectado específicamente su enfermedad o su etiología. Listo, doctor, muchas gracias. Yo creo que no veo ninguna otra pregunta en el chat. No sé si alguien tenga otra pregunta que desee escribirla o si prefiere activar su micrófono, como ya está bien. Bueno, antes de finalizar y si nadie tiene más preguntas, quiero darle la palabra brevemente al director de AMSEM, que nos acompaña esta noche, el universitario Sergio Monares. Muchas gracias, Laura. Bien, esperamos que haya sido de su agrado la conferencia del doctor Celis en síndrome febril y recordarles además que esta es la primera de las conferencias del segundo ciclo de AMSE. Y lo estamos haciendo de manera conjunta con ASEIMUC, por supuesto, quien preside en este momento Laura García, quien acaba de hablar. Actualmente les está hablando Sergio Monares, estoy presidiendo AMSE y darles la invitación, por supuesto, a la siguiente de las charlas que será en 15 días, jueves 23 a la misma hora, que va a ser a cargo del doctor Calle, infectólogo pediatra, y el tema va a ser aspergiliosis. Entonces, recordarles que esta es la primera de las charlas del curso y que esperamos, por supuesto, tenerlos nuevamente aquí dentro de 15 días en la charla que les acabo de mencionar. Hoy llegamos, por fortuna, de manera muy grata, a hasta 58 asistentes. Esperamos poder mantener esta asistencia o incluso mayor. Recordarles, pues, que nos sigan en las redes sociales, AMSE, tanto en Instagram como en... Mentiras, no, solo en Instagram. Así que allí vamos a estar publicando todas las publicidades que hacen referencia al ciclo de estas charlas. No sin más, agradecerles nuevamente y esperamos verlos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.